Ahí está. Les comentaba que la unidad 4, un poco la idea de esta unidad es empezar si se quiere, a discutir un poco sobre historia económica argentina o grandes periodos de la historia económica y procesos de la historia económica argentina. Este, tratar de caracterizarlo. Algo parecido con lo que hicimos en la unidad 3, pero bueno, acá vamos a enfocarnos con Argentina y a discutir procesos y problemáticas argentinas, ¿no? Netamente argentinas, las problemáticas que vamos a discutir. Dicho esto, es una unidad que, bueno, amerita un poco más a la discusión de ya, como toda temática. Amerita muchísimo más la discusión a, bueno, qué proceso, cómo entendemos el proceso en el cual no, tratamos de estudiar. Tienen un textito que, para leer, que está piola para abrir la unidad, que se llama Un rock and roll del país, algo así, que hace como una suerte de, tira los lineamientos generales para entender los procesos históricos. Es un texto así como en la unidad 3 tenía un texto sobre historia económica mundial. Bueno, hay un texto para entender los grandes periodos de la historia económica argentina. Y en ese texto hay una propuesta, bueno, empezar a ver eh, justamente que tratar de discutir en varios planos, en plano de qué estaba pasando en el mundo, ¿no? Un poco lo vamos a hacer nosotros. Eh, También dar la discusión sobre patrones de acumulación, si se quieren, es decir, bueno, ¿cuál es el motor de crecimiento de la Argentina? ¿Cómo acumulan capitales? ¿Quiénes acumulan? ¿Qué sectores? Eh, bueno, eso es una buena discusión sobre cada periodo, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores en cada periodo de la historia económica argentina? Eh, Justamente a eso nos referimos con tratar de periodizar la historia económica argentina. A grandes rasgos, por supuesto, porque es una materia eh, y tenemos limitaciones temporales, ¿no? Pero bueno, dicho esto, les propongo que lean ese texto para abrir un poco cuáles son las grandes preguntas que nos hacemos cuando nos hacemos esto, tratar de, bueno, ¿qué vamos a ver cuando hablamos sobre historia económica argentina, ¿no? Eh, sí, hoy vamos a empezar si se quiere, el modelo agroexportador, que ahora lo vamos a definir con más detalle, que va desde fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Eh, y que recuerden que cuando vimos la unidad 3 es un periodo congruente con, uno, con la segunda revolución industrial, con políticas liberales, si se quiere, ¿no? Con formas de producción en serie, con la primera globalización, esto lo habíamos mencionado. eh, es decir, se empiezan a formar estos mercados internacionales, en el sentido que hay una división internacional del trabajo un poco más marcada, si se quiere. Está claro que tenemos por un lado un norte industrial, netamente industrial, Estados Unidos y Europa, y después tenemos la periferia, ¿no? Y en el cual se encuentra la Argentina. Periferia va a exportar únicamente materias primas, más que nada. Igualmente esto lo vamos a complejizar un poquito, ¿no? De cuál es el rol de cada uno de los actores en la economía. Dicho esto, bien, vamos a tratar al comienzo de esta unidad, tratar de hacer estas periodizaciones. Es decir, ahora vamos cómo tratamos de caracterizar a la historia económica argentina, vamos a detenernos un tiempito, si se quiere, en eso. Eh,
Primero tenemos el denominado esto, capaz que incluso en la secundaria lo hayan visto, el modelo agroexportador o lo hayan caracterizado. Sí, entiendo que ya después los próximos modelos de acumulación o los próximos periodos ya se ve mucho menos en la secundaria, pero bueno, digo, el modelo agroexportador incluso creo que es el más fácil de caracterizar y que, insisto, viene desde la conformación del Estado Nacional, desde la migración europeas, desde un contexto internacional en el cual se conformaba esta división internacional del trabajo que les mencionaba y que termina con la crisis del 30. Es decir, la crisis del 30 es un periodo de una crisis estructural no solo para los países hegemónicos, para los países dominantes, sino también para la región, para la Argentina en particular también. Eh, Llamamos modelo agroexportador porque principalmente la Argentina crecía en base a la exportación de materias primas, ¿no? Bien, luego tenemos el denominado, una vez producida la crisis del 30, algunos autores van a hablar de modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI. Eh, Otros autores van a hablar, ahora después les menciono, van a hablar de industrialización dirigida por el Estado, más que nada a partir del primer peronismo en adelante, hasta la última dictadura cívico-militar. Hay algunos autores que dicen, bueno, no todo es industrialización por sustitución de importaciones, sino que hay una suerte de industrialización dirigida por el Estado, que también después lo vamos a problematizar, por qué dirigida por el Estado, etcétera, ¿no? Eh, Bien, dicho esto, a su vez, en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, hay subperiodos incluso. También podemos encontrar subperiodos en el modelo agroexportador, ¿no? Pero bueno, ahora que un poquito lo vamos a mencionar en la clase de hoy. En el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, lo que primó, claro está, es la industrialización. Piensen a esto, ¿no? Que la denominación de cada uno de los periodos, justamente lo que van a señalar es cuál es el sector de economía que traccionó el crecimiento, la acumulación de capital, ¿no? Está claro que en toda esta etapa, desde 1930 hasta 1976, la última dictadura cívico-militar, el sector de la economía que más creció fue la industria manufacturera, ¿no? Recuerden que a partir de la crisis del 30, este, y esto un poquito lo mencionamos cuando hablamos en la unidad 3, crisis del 30 y Segunda Guerra Mundial fueron la etapa de la era de las catástrofes que habíamos mencionado, ¿no? Es un periodo en el cual el mundo occidental se empieza a cerrar bastante, a cerrar la economía, a proteger, porque es un periodo de crisis económica en los países centrales, en Estados Unidos, en Europa principalmente, y como no tenían ingresos para importar, el comercio internacional decayó mucho en este periodo, en la década del 30, ¿no? Justamente la Argentina se había insertado como exportador. Imagínense en un mundo que se está cerrando, que está cada vez más proteccionista, este modelo agroexportador no iba a poder seguir funcionando, ¿no? Entonces la crisis del 30 es una suerte de bisagra en, bueno, cómo se acumula capital, dónde se encuentran los sectores que van a traccionar la economía, etcétera, ¿no? Bien, dicho esto, eh, les mencionaba, puede haber subperiodos también. Se suele mencionar que existe una suerte de ISI espontánea no buscada y luego, desde justamente 1930 a 1946,
¿Por qué espontánea o no buscada? Porque, es decir, una industrialización espontánea o no buscada. Por esto mismo, es decir, porque justamente en este periodo el mundo, o el mundo occidental, los países centrales, Estados Unidos y Europa, se cerraron, justamente, ¿no? Entonces, como se cerraron, empezaron a ser más proteccionistas, no dejaron entrar las exportaciones de la Argentina, ¿no? No les quedó otra a muchos grupos económicos, a muchas empresas, que buscar otros sectores que puedan acumular, que puedan obtener ganancia. Claro está, no están vinculados con, desde ya no están vinculados con la exportación, sino otros sectores. ¿Cuáles son esos otros sectores? La industria manufacturera, ¿no? Eh, entonces, como hubo una cuestión más bien pragmática y por ende, incluso desde el propio Estado, no fue estimulado esta industrialización, por ende se les suele llamar no buscada. No buscada porque el Estado no buscó esa industrialización. Y espontánea porque muchos de esos capitales que ya se encontraban en la Argentina y que producían en la Argentina, no les quedó otra que industrializar, es decir, invertir en otros sectores que antes no se invertía, ¿no? Es decir que, y esos otros sectores es la industria manufacturera, algunos sectores de la industria manufacturera, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí tenemos un primer elemento. ¿Por qué no buscada? Porque el Estado no tuvo una política industrial. No existió una política industrial consistente desde 1930 hasta el primer peronismo. Sí hubo algunas políticas, claro está, que en ese contexto estimularon justamente, que la veremos en la próxima clase, justamente que estimularon en un contexto general de la industrialización, pero no hubo una política buscada de desarrollo industrial. No existió eso, no existió hasta el primer peronismo. Ahora bien, decíamos espontánea porque esos capitales buscaron justamente, mejor dicho, esos capitales que ya se encontraban en la Argentina se diversificaron en cierta forma y empezaron a invertir en la industria manufacturera. Por eso es espontánea, ¿no? Espontánea tiene que ver un poco con la coyuntura internacional, es decir, en esto eh, el contexto ameritaba que los capitales inviertan en la industria manufacturera si querían justamente obtener una ganancia prácticamente, ¿no? Eh, por eso, por eso espontánea no buscada. Ahora bien, como bien les mencionaba, desde el primer peronismo, 1946, en adelante, hasta la última dictadura cívico-militar, existe una ICI buscada. Buscada significa justamente que el Estado estimuló esta industrialización a partir de políticas industriales. En todo este periodo, el Estado tuvo políticas industriales activas y tenía objetivos esa política industrial, tenía sectores privilegiados, tenía actores dominantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y fue algo que el Estado justamente estimuló, claramente. Bien, dicho esto, es que le mencionaba antes que se puede considerar también ICI buscada o industrialización dirigida por el Estado. Es decir, algunos autores hablan de esto, de industrialización dirigida por el Estado. ¿Por qué dirigida por el Estado? Porque hay una presencia por parte de estatal, ¿no? Que traccionó la industrialización, que se puso en el hombro el proceso de industrialización y que es un común denominador en todo este periodo. Y piensen que acá en este periodo hay gobiernos democráticos, dictatoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienen como común denominador que existió una política industrial consistente, y por ende que incrementara justamente las capacidades productivas en este sector en particular, que era la industria manufacturera. Bien, también hay otra posible subdivisión, si se quiere, que la podemos denominar de esta forma, es decir, industrialización o ICI, por sustitución de importaciones, fácil o liviana, o ICI difícil o pesada. ¿A qué se refiere esto, esta subdivisión de industrialización? ¿O a qué apunta? Apunta a los sectores económicos de las ramas de la industria manufacturera que
se vieron estimuladas y que se vieron justamente traccionadas, que más crecían, que, que eran dominantes, etcétera, etcétera. Easy buscada, perdón, easy fácil o liviana refieren a los sectores de la rama manufacturera que justamente son fáciles de industrializar. Hay algunos sectores o subsectores de la rama manufacturera que son muy fáciles de industrializar. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, son aquellos que no existen o no demandan una inversión muy grande de capital, una inversión muy grande de capital, aquellos sectores que tienen mucha, son intensivos en trabajo, por ejemplo. Un sector muy, si se quiere, paradigmático en esta easy fácil o liviana es el de indumentaria, textil. La industria textil es una industria liviana. ¿Por qué es liviana? Porque no se es muy intensiva en trabajo muchas veces, o puede ser intensiva en trabajo. Hay procesos productivos para producir desde calzado hasta indumentaria que son muy intensivas en trabajo. Y por ende, como son intensivas en trabajo, la inversión de capital de maquinaria es muy baja, muy baja. Por eso liviana, como la inversión de activo fijo, es decir, de maquinaria, es tan baja, se la llama industrialización liviana. A eso refiere, a esa palabrita. ¿Y por qué es fácil? Porque justamente hace falta poco capital y poco conocimiento, tecnología, y por ende es fácil de industrializar, ¿no? Ahora bien, por otro lado, ya con el frondicismo, a partir de 1958, Frondizi en adelante, hasta la última dictadura cívico-militar, más o menos, o hasta el tercer peronismo, eh, tenemos lo que se denominó la industrialización por sustitución de importaciones difícil o pesada. ¿A qué se refiere con difícil o pesada? Bueno, lo contrario a lo fácil y liviano, ¿no? ¿Cuál es la industria paradigmática que se caracteriza como difícil o pesada? Por poner un ejemplo, la industria petroquímica, la industria siderúrgica, ¿no? Son ramas o subramas de la industria manufacturera que necesitan de capitales gigantescos, ¿no? Porque producen a grandes escalas, porque imagínense lo que es invertir en un horno siderúrgico, ¿no? Y como demanda mucho capital fijo, piensen que son fábricas gigantes, se lo denomina como industrialización pesada, ¿no? ¿Y por qué difícil? Porque eso, porque se necesita mucho capital, hay mucha tecnología por detrás, hay mucho know-how, ¿no? Entonces, son ramas y subramas difíciles de industrializar. Bien, estas periodizaciones, no sé si hubo alguna duda, comentarios, ¿se va entendiendo esto? Igualmente lo vamos a ir con más detalle. Yo le quería hacer como un panorama general ahora para ver qué es lo que nos vamos a enfrentar en la unidad 4, pero después vamos a ir clase por clase, vamos a ir desmenuzando todo esto, ¿no? Está claro, ¿no? Pero le estoy abriendo un poquito el panorama, cómo vamos a caracterizar y subcaracterizar o subperiodizar, mejor dicho, cada uno de estos procesos históricos, ¿no? Cualquier duda, consulta, gente, me interrumpen como siempre, no hay ningún problema. ¿Ah? Dijimos, el proceso de industrialización en Argentina comienza en 1930, termina en 1976 con la última dictadura cívico-militar. eh, que fue un momento bisagra. Esto también lo habíamos visto, es decir, a nivel mundial, en la década del 70, 80, habíamos mencionado esto, que era un momento bisagra de la economía mundial en la unidad 3, y por ende, no menor, es decir, la Argentina se encuentra inmersa en el mundo, claro está, esos procesos han atravesado a la Argentina, claramente han atravesado a la Argentina. Si en este proceso teníamos justamente
industrialización del país, hay una interrupción de ese proceso de industrialización de la Argentina. Por ende, la Argentina tiene una industrialización incompleta, es decir, no se industrializó del todo e incluso hay alguna literatura que habla sobre procesos de desindustrialización, es decir, proceso inverso. Si hablamos como industrialización al hecho de que el país tenía cada vez, o mejor dicho, producía cada vez más bienes industriales y empleaba cada vez más personal en plantas industriales, el proceso de desindustrialización es lo contrario, es decir, producimos cada vez menos bienes industriales y hay una pérdida de puestos de trabajos en el sector manufacturero, ¿no? En la Argentina. Entonces es un proceso inverso, ¿no? El de desindustrialización. Entonces, digo, si a este periodo de 1930 a 1976 era caracterizado por la industrialización del país, desde 1976 en adelante hay algunos periodos de desindustrialización, ¿no? De fuerte desindustrialización. También los vamos a debatir. ¿Por qué existió esta desindustrialización? ¿A qué se amerita? Está claro que nos insertamos en un mundo un poco más complicado, eso ya lo habíamos hablado cuando hablamos en la unidad 3. Estados Unidos también se había desindustrializado, tuvo una desindustrialización selectiva. Europa también, ¿no? La industria a nivel mundial en la década del 70-80 se había mudado o relocalizado al sudeste asiático, eso lo habíamos caracterizado, ¿no? Bien, dicho esto, ¿qué existe desde la última dictadura cívico-militar? Bueno, también esto lo vamos a hablar, perdonen, gente. Un modelo, si se quiere, de industrialización un poco más justicialista y otro más desarrollista. Esto lo vamos a caracterizar un poco con más detalle. Es decir, cuál era Cuando vamos a hablar de abordar el modelo de industrialización justicialista, más que nada es el primer plan quinquenal. Más que nada el primer plan quinquenal que tenía en la mente los hacedores de política, tratar de caracterizarlo un poquito con más detalle y por último, hablar de un modelo, si se quiere, desarrollista, que es el que coincide con esta industrialización difícil o pesada. Desarrollista porque justamente a Frondizi eh, se lo vincula con esto, con que es un presidente desarrollista. Bueno, si bien Frondizi duró 4 años en el gobierno, las transformaciones que se reflejaron en ese periodo, en esos 4 años, fueron tan duraderas que trascendió su periodo de gobierno, ¿no? Prácticamente hasta la última dictadura cívico-militar. Es decir, el proceso que había iniciado Frondizi de de ese tipo de industrialización se fue profundizando y consolidando a lo largo de todos los 60 y gran parte de los 70. Bien, dicho esto, a partir de... sí, estamos en la unidad 4, gente, ¿eh? Estamos en la unidad 4 ya. Que no puede entrar al Zoom. No le pueden, a ver, no le pueden pasar a usted el código. Yo la verdad desconozco por qué no puede entrar. De última... Ah, ya entró. Ah, buenísimo, buenísimo. La verdad que la primera vez que les pide un código, yo no sé por qué. Este, Después lo voy a probar bien con más detalle a esto, pero la verdad que desconozco por qué ahora les piden un código esta vez. No importa, profe, ya lo tenemos y de última, si el miércoles vuelve a pasar, además usted está en el grupo, de última, bueno, Sí, sí, se verá sí. afectado. Sí, no sé por qué les pido un código. Capaz que fue la primera vez que, pues yo suelo conectarme 5 minutos antes de las 7, 10 minutos antes. Y usted cuando entran, tal vez yo ya estoy en la sala y no les pide el código. Tal vez eso. La verdad no lo sé. Bien. Y por último, yo les mencionaba, bueno, ¿qué ocurrió desde la última dictadura cívico-militar en adelante? Bueno, hay autores que hablan sobre, o bien un modelo aperturista, es decir, que
tiene que ver con que nos abrimos un poco al mundo en términos de esos capitales financieros y comerciales, productivos, ¿no? Esa última globalización, la cual caracterizamos justamente en la unidad 3, bueno, entra de lleno en la Argentina y a partir de la última dictadura cívico-militar. También se habla de periodo neoliberal, van a encontrar en la literatura que lo suelen caracterizar como un periodo neoliberal, otros autores que lo van a caracterizar como valorización financiera, porque piensen siempre que si se quiere cada nombre, cada categoría apunta o trata de privilegiar algún aspecto. Por ejemplo, modelo aperturista habla de que, bueno, hay otra nueva inserción aperturista hacia el mundo, que es distinta a a la de la industrialización. No quiere decir que justamente la Argentina no se encuentra inmersa en el mundo, ¿no? Ay, ¿por qué dice su reunión terminará en 10 minutos? Ay, gente, qué raro. Acá no sé si le sale a usted el mismo cartel. Y yo eso que yo entré. Sí, sí, 9 minutos y pico. Bueno, entramos al mismo link cuando salgamos. Entramos al mismo Bueno, link, no sé por qué. La verdad no sé por qué. Después, creo que tenemos otra 40 minutos si entramos al mismo link. Bien, le decía que tenemos un modelo aperturista, es decir, otro tipo de inserción a nivel mundial de la Argentina, del 76 para acá. Neoliberal porque justamente las políticas del gobierno son o tienen un carácter más, si se quiere, prioritario hacia políticas de ajuste, de reforma estructural, de políticas de oferta, etcétera, etcétera. Una orientación muy distinta, ¿no? Y valorización financiera porque justamente los sectores de la economía que más van a acumular van a ser los vinculados al sector financiero o a través de mecanismos financieros también, ¿no? Entonces ahí tenemos, si se quiere, una suerte de caracterización. Si el modelo agroexportador crecía en base a que se exportaban materias primas al mundo, el modelo de industrialización, porque justamente se producen bienes industriales, y este periodo mayormente los grandes capitales van a acumular gracias a las políticas neoliberales de privatizaciones, por ejemplo, o de valorización financiera, ¿no? A partir de mecanismos y activos financieros, ¿no? La gran pregunta que nos vamos a hacer es justamente esta, y vamos a llegar hasta la actualidad también, si podemos, de qué fue el kirchnerismo, qué fue el kirchnerismo, cuáles fueron los alcances y limitaciones que ha tenido el kirchnerismo, limitaciones un montón, qué mote le podemos poner, si le podemos poner algún mote, o si no, o si es una continuación incluso de lo mismo, es decir, si fuera una continuación dentro de todo el proceso mundial que fuimos caracterizando, ¿no? También cómo podemos caracterizar al gobierno de Cambiemos, si le podemos poner algún mote, si hay alguna suerte de- de cercanía, de continuidad en estos procesos, ¿no? A partir de la política que imprimió justamente cada uno de estos últimos gobiernos, ¿no? Bien, hasta acá, antes que nos corten, ¿hubo alguna una pregunta, comentario? ¿Se hay que entendió? responder esa pregunta. Si es No, neodesarrollista. digo de esta en general, de toda la filmina. No, en general, en general. No, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, en las próximas clases. No, Pero igual digo, ahora me quedó la duda, pero otra duda no tengo, solamente me quedó la duda esa ahora.
No, no, bueno, la idea es justamente responderla, si es que podemos responderla, si no, bueno, no, 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 una pregunta abierta, ¿no? No sé Si si del 15 al 19 fue un modelo neoliberal, o sea, sí lo fue, pero no sé si fue tan atroz, tan como el que estamos viviendo ahora. A eso Eh, voy. bueno, también eso puede ser una buena pregunta. Más allá de que, Más leve, para digamos. pensar, sí, para pensar. Sí, sí. Sí, sí, fue vieron que le suele mencionar como, bueno, que fue un gradual el proceso que hizo Cambiemos y el de Milei es un proceso más de shock, ¿viste? Entonces es una cuestión de grado, si se quiere. Exacto. El proceso. Pero sí, sí, de Sí. una, sí, sí. Este, hay que pensar, hay que pensar. ¿Y qué fue el gobierno de Alberto también? Un poco si fue parecido al de los primeros gobiernos kirchneristas o no, qué diferencia hay, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Está claro que siempre hay determinismos en el contexto internacional, está claro, ¿no? Eh, no siempre son lo mismo, ¿no? Bien. ¿Por qué, Cintia, dos periodos financieros? No entiendo eso. Digo, financiero me refiero a que a partir del 76, esto lo habíamos visto, hay una suerte de dominio a nivel internacional del capital financiero y eso entró de lleno en la Argentina. Entró de lleno tempranamente con la última dictadura cívico-militar, porque piensen que otros países y otras regiones entraron un poquito después. Y más que nada entraron después, más que nada con esto, con las políticas neoliberales. Es decir, la Argentina fue, este, eh, hizo ese cambio muy temprano hacia políticas neoliberales. Eh, pero sí, estamos en una suerte de capitalismo un poco más financiero a nivel mundial. Y digo, en la Argentina está inmersa en esos procesos mundiales. Y bueno, no, no tiene nada que ver con lo que ocurrió anteriormente. Perdón, ¿y ahí cómo se le llamaría? No sé si está ahí. ¿Cómo se le llamaría el periodo entre 2001 y 2003? Si también, No, no, bueno, es un periodo de transición, pero claro, este, es la crisis, fue la gran crisis. Yo creo que usted, la gran mayoría de ustedes eran muy chicos, todavía no habían nacido o recién nacieron en el 2001. Unos pocos dentro de esta sala creo que vivimos el periodo de la crisis del 2001. Fue terrible, fue la crisis de una de las grandes crisis estructurales de este periodo, del periodo neoliberal. Tal vez por eso algunos autores dicen, bueno, lo que vino del kirchnerismo se tuvo que diferenciar de esto, del neoliberalismo, porque por esta gran crisis, por esta gran crisis en el 2001, porque justamente fue una crisis estructural también, en parte, qué sé yo. Estructural o no, porque también estamos viviendo hoy por hoy de nuevo un proceso muy parecido a lo que existió antes, o sea, así que bueno, o fue un paréntesis, si quieren también lo pueden pensar como eso, es decir, el kirchnerismo implementó políticas que eran un paréntesis al neoliberalismo, que hay diferencias, pero bueno, que en términos históricos significaron un paréntesis, etcétera, ¿no? Bien, no sé si hay otras preguntas, porque creo que en 2 minutos nos va a sacar el Zoom de la sala. Em, si quieren avanzamos ya para bueno, acá sí, no, vamos justamente a tratar de empezar a caracterizar, y ya ahora en un minuto no volvemos a entrar. A profe, ¿no prefiere caracterizar que nos desconectemos y nos volvamos a conectar para que no se corte todo y usted empiece a hablar? Antes de bueno, que usted empiece bueno, a hablar, bueno, dale, dale, hagamos así ¿no? entonces. Ahora nos conectamos de nuevo. Dale, hagamos así, cortamos y conéctense al mismo link, gente. Ahí está. Bárbaro. Hagamos así.